Y ahora les ruego que abran sus Biblias en segunda a los Corintios, capítulo 12. Por favor, segunda carta en el Nuevo Testamento de la Biblia, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y siempre, hermanos y amigos, la lectura del fundamento bíblico de donde se va a tratar el tema es de suma importancia. Yo les invito a que nos metamos en esta lectura, aparte de que vamos a ir explicando parte por parte. Si usted quiere alimentarse verdaderamente de la palabra de Dios, tiene que leer, ya sea en silencio o cuando le roguemos que nos acompañe con su mejor voz para poder entender. Yo creo que, sin temor a equivocarme, más de 50 personas, por mencionar un número aleatoriamente, más de 50 personas, quizás 100 presentes, estén pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, por algún dolor, por algún sinsabor, por alguna lucha, ¿por qué no? Por algún ataque. Pero dejémoslo en la palabra prueba, que vamos a explicar un poco más acerca de eso en este tema. A esos corazones y a todos va preparado este sencillo tema y esta porción que quiero que solamente vamos a poder leer entera una vez. No es tan larga, pero no vamos a poder leerla doblemente. Entonces, mucha atención a 2 Corintios 12, 1 al 10. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Mucho cuidado con el uso interesante de la palabra vendré, que es un uso muy especial. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Cuidadosamente repite: si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Frase interesante la que sigue. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué, hermanos? Aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Texto difícil de entender, y vamos a tratar de entenderlo hoy. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, entiéndase, las 3 veces:
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sigue hablando Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo vienen los sermones? ¿Se ha preguntado alguna vez, aunque usted no sea predicador? ¿Cómo vienen los sermones? O sea, ¿cómo principia un sermón? ¿Cómo se dio el sermón del domingo pasado sobre Jeremías? ¿Cómo empezó en la mente de quien lo expuso? ¿Su elaboración? ¿Cómo inició? ¿Se han preguntado? Los varones que están aquí, que les ha tocado predicar en algún momento, saben bastante de esto. Yo me he dado cuenta que hay más de 12 maneras en cómo viene un sermón, pero les quiero compartir rapidito, como a manera de parte de la introducción para que no se me animen tanto. 5 maneras en cómo viene un sermón. Número 1, por un pasaje bíblico que resaltó en el tiempo de devoción. ¿Se entiende? Por un pasaje bíblico que resaltó cuando estabas en tu tiempo de devoción. 2, por un acontecimiento impactante, por ejemplo, rapidito y sin especificar, lo triste que acaba de suceder en Guatemala, en el Petén. Y tal vez ahí surgiera un tema sobre el poco valor que el hombre le da a la vida, por ejemplo. 2, entonces, por un acontecimiento impactante. 3, observando las necesidades de la congregación. Ahí me voy a abrir un poquito. Uno tiene que mirar cómo va la congregación. ¿Hay ánimo? ¿Hay desánimo? Mucha gente llega muy tarde. ¿De qué vamos a poder hablar ahí? De fidelidad, de puntualidad, de valorar las cosas de Dios, la predicación. Y brota, puede brotar así. O si un miércoles hay muchas peticiones y lágrimas, incluso el pastor hasta puede cambiar su tema de esa noche y hablar sobre Santiago 1, por ejemplo, observando las necesidades de la congregación. 4, buscando libro por libro. No sé cuántos pastores lo hacen, pero yo lo he llegado a hacer. Me agarro de Génesis, dedico 1 hora para hacerlo. Y voy, no crean que leyendo todo, pero voy hoja por hoja y digo, de Génesis 3 ya prediqué, Caín y Abel de Génesis 4 ya prediqué, de la genealogía de Génesis 5 ya prediqué, de la vida de Abraham, y ahí voy. Y a lo mejor es hasta Segundo de Reyes donde encuentro una porción para el domingo en la noche, buscando libro por libro. O el 5 que tengo hoy, en alguna visita pastoral. Yo procuro cargar unas tarjetitas chicas para notas, para citas, y un billete de 20 por ahí, que se salió. Y aprovecho en alguna visita pastoral, por si en la plática que tenemos mi esposa y yo con aquel matrimonio o con aquella familia, brota una idea, rapidito escribo 4 palabras para que no se me olvide y después desarrollo más la idea y después veo cuál es la porción de la cual quiero predicar que atienda a esa necesidad. Y eso me pasó con este tema. En marzo, el 28 de marzo, un lunes, estábamos en la casa de
de Elcita Cebada, nuestra querida hermana, esposa de Germán Herrera, que está en los cielos, que muchos de ustedes conocieron. Y ellas nos hicieron el favor, ellas 4, la abuela, la mamá y las 2 hijas, de invitarnos a mi esposa y a mí a una conversación bonita y a platicar y a desayunar. Créame, lo más bonito fue la conversación, aunque el desayuno fue exquisito. Y allí brotó algo, un testimonio que yo nunca había escuchado de los labios de Elizabeth, una de sus hijas. Tocó mi corazón. No voy a explicar todo, solamente me atrevo a explicar que nos compartió con lágrimas en sus mejillas de una prueba por la que había estado o está todavía pasando, que es una migraña insistente, penetrante, difícil de comprender, y eso lo digo yo, no ella, de parte de los demás que nos rodean cuando tenemos una prueba física de una naturaleza así. Y cuando nos estaba compartiendo eso, no quejándose, sino cómo Dios la ayudaba, empecé con mi pluma a escribir 2 rengloncitos, y para empezar solo le puse la migraña de la prueba, y decidí dejarlo como título. Eso me llevó a uno de los pasajes más grandes sobre las pruebas. Hay 3 capítulos, en mi opinión, esta es mi opinión y nada más. Hay 3 capítulos, 3 partes en la Biblia que no vamos a buscar sobre las pruebas, que son donde hemos leído hoy, 1 Corintios capítulo 12, Santiago capítulo 1 y, si mal no recuerdo, 1 de Pedro capítulo 1, de los 3 pasajes que nos hablan fuertemente del asunto de las pruebas. Y les quiero decir, para los que no han tomado fundamentos, anímense este año, anímense, porque entre las lecciones hay una lección que se llama, no vinieron hoy los de fundamentos, que se llama, ¿cómo, Raúl, fuerte? ¿Cómo enfrentar las pruebas? ¿Cómo enfrentar las pruebas? Es una lección preciosa, todas lo son, pero cuando llegues a esta, vas a capacitarte, vas a encontrar herramientas. Son 3 horas de estudio, cómo enfrentar las pruebas. Le robé a fundamentos. Por esta mañana nada más, unos 7 renglones que desde que los estudié dando esa clase, cuando me tocó darla a mí, me enamoré de esta porcioncita, de la lección. Escuchen, los problemas son parte de la vida. Nos equivocamos cuando esperamos que la vida sea como quisiéramos que fuera. Una vida color de rosa, sin problemas, donde todo fuera positivo y bueno, donde recibiéramos siempre la retribución justa del bien que hacemos, donde nunca abusaran de nosotros, nunca nos criticaran, nos maltrataran o nos incomprendieran. Pero esto no existe. Vivimos en un mundo real, no ideal. Un mundo donde hay muchas cosas fuera de nuestro control, comenzando con las personas que están cerca de nosotros. La vida es tal que por más que queramos controlar lo que sucede a nuestro alrededor para que las cosas se den como queremos, siempre habrá situaciones que se saldrán de nuestro cauce y nos provocarán dolor. Gracias a Fundamentos por el préstamo. Entonces, entremos de lleno a nuestra meditación.
basados en la porción de 2 Corintios capítulo 12. Tendremos que decir que tú que conoces a Cristo como tu Salvador, yo quisiera saber cuántos de ustedes en el pasado han llegado ya a tomar la decisión de recibir a Cristo en su corazón, bíblicamente hablando, aceptar a Cristo como su Salvador. No importa si lo hizo el domingo pasado, el domingo antepasado, hace un año, hace 10, hace 20, pero han abierto su corazón a Cristo. Por favor, levanten su mano un momentito, unos segundos. Gracias, gracias. Quiero que sepan todos ustedes que levantaron las manos, que aunque hayan recibido a Cristo como su Salvador personal, en su vida tendrán continuamente estas dos cosas. Número 1, tentaciones. Número 2, pruebas. Otra vez, número 1, tentaciones. Número 2, pruebas. No se pueden soslayar, no se pueden evitar, no se pueden esquivar. Hay manera de vencerlas, hay manera de tener control en alguna forma, pero no se pueden evitar que vengan. Cristo no pudo evitar que viniera una tentación. No se me espante, Cristo fue tentado, no cayó, amén, no cayó en pecado. Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, fue tentado en todo, dice Hebreos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero fue tentado. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pan, después de no comer 40 días y 40 noches, el diablo sabe qué palabras sacar de su repertorio. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y cuando tú dices el nombre de algún alimento, inmediatamente aquí, no aquí, aquí lo hueles. ¿Sí o no? Mandarina, manzana, guayaba en su punto. ¿Ya? Aquí. Imagínense, 40 días y 40 noches de no probar alimentos, y le dice el diablo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y hacerlo hubiera sido someterse a la voluntad satánica, pero venció. Si él fue tentado, tú lo serás, y lo está haciendo, y también probado. Solo que hay una diferencia entre las tentaciones y las pruebas. Las tentaciones vienen de dentro. El diablo conquista algo que está en tu ser, que se llama la carne, y te tienta. Pero las pruebas no vienen de dentro, las pruebas vienen de afuera. La manifestación de una enfermedad incurable, la manifestación de cáncer, la manifestación hoy día de SIDA. Aunque tú no hayas cometido fornicación ni ninguna depravación, de alguna forma te llegó o le llegó a tu hijo. Pruebas, cosas externas ante las cuales no tenemos nosotros control. Sin embargo, tenemos una promesa en 1 Corintios 10 que no vamos a buscar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No tenemos control sobre las pruebas. Job no lo tuvo. Se quedó sin 7 hijos, se quedó sin sus haciendas, sus pertenencias, y temporalmente se quedó sin el apoyo moral de su propia compañera. No tuvo control sobre sus pruebas. Fue hasta cuando el Señor vio su necesidad y escuchó las oraciones, y Dios, no me pregunten por qué, no tengo la respuesta de estas preguntas,
Dios permitió que estas cosas sucedieran. Aléjate de la frase, Dios me mandó una enfermedad. En mi opinión, no usemos esa frase. Dios no te quiere ver enfermo. Dios no te quiere ver accidentado. Por favor, Dios no es así. Pero a veces Dios, ¿qué dijimos? Lo permite, porque tiene algunos planes muy especiales. A veces Él sabe que esas situaciones que vengan a tu vida, no por Él, pero que vengan a tu vida, pueden hacerte más humilde, pueden hacerme más dependientes de Él y no de las demás cosas a mi alrededor o de la gente. Así que no tenemos control sobre las pruebas. Y aquí estamos ante un pasaje muy especial acerca de las pruebas y lo vamos a dividir en 5 partecitas para no olvidarlo. Número 1, el contexto de la prueba. Número 1, le vamos a poner el contexto de la prueba, y eso está en 12, 1 al 5 que ya leímos. Y hay una parte donde dice en el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero ¿qué? Léalo conmigo fuerte. Vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Esa palabra vendré me recuerda al Salmo 71, que tampoco busquen donde dice el salmista, no Pablo, sino el salmista. Vendré a los hechos poderosos de Jehová. Esa palabra vendré quiere decir voy a hacer memoria, voy a recordar. Y dice Pablo en el versículo 1, extendiéndolo, es como si dijera Pablo, quiero recordar algunas cosas que me sucedieron. Lo vuelvo a leer. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace ¿cuántos años? Es como decir, haré referencia a. Y no se está hablando aquí de la ocasión cuando esto sucedió. ¿Saben ustedes? Déjenme leerlo otra vez, el 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, ¿cómo? Inefables, que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El contexto de la prueba. Pablo está haciendo referencia, aunque no lo dice claramente aquí, ¿a quién? A él. ¿Cómo lo sé? Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, ¿qué dice? No sería insensato, porque diría la verdad. Entonces, ¿de quién está hablando? Y es interesante, hermanos, la mitad de los que están presentes tal vez no lo sabían, este punto que voy a citar, aunque hayan leído algo de sus Biblias, algunos ya lo estudiaron, pero es interesante notar que cuando Pablo da la cantidad de años, hace 14 años, checa perfectamente con lo que pasó en Listra, y lo vamos a buscar, por favor, lo vamos a buscar en Hechos 14. Vamos al libro de los Hechos. Capítulo 14. Sería bueno leer todo el capítulo, no lo haré por el tiempo. Vamos a leer solamente Hechos 14, 19. Desde el 18, Hechos 14, 18.
¿Lo tienen? Dice así: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. ¿Se acuerdan cuando Pablo sanó a un cojo? ¿Se acuerdan cuando la multitud dijo que ellos eran dioses? Pablo y Bernabé, y a uno le pusieron Mercurio y a otro le pusieron Júpiter, y Pablo, como llevaba la palabra, le pusieron Mercurio. Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Se dejaron adorar? ¿Se dejaron sacrificar ofrendas? ¿Qué hicieron? Rasgaron sus vestiduras en señal de molestia y se lanzaron, dice, contra la multitud. Estoy resumiendo. Y les dijeron: no, conviértanse de estas vanidades al Señor, al Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué pasó? 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ¿qué hicieron? Le arrastraron fuera de la ciudad, pensando, otra vez se los voy a leer porque si no, no lo van a creer. Y habiendo apedreado a Pablo, una completa lapidación, le arrastraron fuera de la ciudad. ¿Por qué? Pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, texto increíble, se levantó. ¿Y qué hizo Pablo? Y entró en la ciudad. Y al día siguiente, ¿qué hizo Pablo? Salió con Bernabé. ¿Para dónde? ¿A qué? A predicar. ¿Les parece congruente? Un hombre apedreado, un hombre rodeado por 200 o 300 personas, cada uno con sendas piedras, lanzándoselos al cuerpo estilo Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Y después que dejan un montón de piedras contra él y lo hieren y las piedras caen en su cabeza y en su cuerpo, al otro día Pablo se levanta y sigue predicando. ¿Qué fue allí? Fue una muerte y resurrección de Pablo por el poder de Dios. Y lo que yo creo no lo dice la Biblia y yo no lo debo decir, pero es mi opinión, no es de inspiración bíblica lo que voy a decir. Yo creo que Pablo murió en la lapidación y que cuando él murió, alma, espíritu y cuerpo se separaron, y su alma y su espíritu fueron al tercer cielo, llamado también ahí el paraíso, y escuchó voces y palabras que al hombre no les ha dado a conocer. Y él está narrando la experiencia de Listra. Volvamos a 2 Corintios, el contexto de la prueba, que fue arrebatado al tercer cielo. Y él dice: si en el cuerpo, eso es muy honesto al decirlo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Es decir, yo no sé, dice Pablo, si morí y resucité, no lo voy a decir. Yo no sé si solo en mi mente fui al cielo, pero lo que pasa es que ese hombre del que me puedo yo gloriar, está diciendo, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre que me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y no solamente el contexto, segundo lugar, el carácter. 12:6. El carácter. Lean conmigo el 12:6. ¿Qué dice, hermanos? ¿De qué nos habla eso, hermanos? ¿De qué nos habla ese texto? De una persona. ¿De qué nos habla? Del carácter. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque ¿qué? Diría la verdad. Miren qué palabras tan bonitas. Pero lo dejo.
para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahí está el carácter. Entonces pasamos rapidito a el medio. El medio, 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, para que yo no me vanagloríe, para que yo no me haga orgulloso de que fui al cielo momentáneamente, y hay pruebas de que fui al cielo, según el apóstol Pablo. Estoy hablando como si Pablo lo dijera. Y para que yo me podría vanagloriar si quisiera, yo podría decir: el apóstol que fue al cielo, el apóstol que penetró a la presencia de Dios y vino para contarlo. Prueba de ello es que, con excepción de este capítulo, no hay otra parte en su ministerio donde Pablo lo narre. Solo aquí, que está hablando de qué tema estamos tocando hoy, de las pruebas. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, algo que me punce constantemente, algo que me haga caer constantemente, no caer en pecado, derribarme, algo que me enferme constantemente, algo que me ponga a prueba constantemente, para que yo recuerde que me debo a Dios, que me debo a su palabra, y que no soy yo solo, y que necesito recordar lo que mi maestro, hablo como si hablara Pablo, lo que mi maestro dijo: porque separados de mí, todo junto, ¿qué dice? Porque separados de mí. Entonces dice Pablo, vuelvo a leer conmigo por favor el 7, es un texto de los más fuertes. ¿Qué dice? Todo el 7. ¿Cuál fue el propósito de ese aguijón en la carne? Dígamelo ahí en el texto. Que Pablo no se enalteciera desmedidamente. ¿Por qué dice eso? ¿Es correcto que una persona que tuvo una experiencia tan bonita se alegre delante de Dios? ¿Es correcto que incluso lo llegue a contar y a decir en aquel tiempo, cuando se daban estas revelaciones? Verídicamente tuve esto de parte de Dios. ¿Era correcto? Sí. Sin embargo, él dice, ¿se acuerdan de las 3 palabras? Pero lo dejo. No lo usaré como argumento, no lo andaré contando en mis campañas evangelísticas. Lo dejo para que, ¿qué es lo que sea glorificado? Descúbranlo. Versículo 6, hay una parte, gracias Tony, pero lo dejo para que nadie piense de mí. Entonces, ¿de quién sí deberían pensar? Correcto, de nuestro Dios. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahora ustedes se están preguntando, algunos de ustedes, ¿cuál era ese aguijón en la carne? ¿Cuál era ese mensajero de Satanás? ¿Y por qué el mensajero de Satanás? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién atacó a Job? ¿Quién atacó a Job? ¿Ha leído Job 1 y 2? ¿Quién directamente atacó a Job? ¿Quién? Por eso no es correcto en la actualidad lo que andan haciendo los supuestos sanadores del cuerpo, sanadores divinos, que quiero que lo sepan todos, no existen sanadores divinos. Amén. ¿Quién lo dice? Enoc Gutiérrez. La palabra de Dios me muestra claramente que los sanadores divinos no existen. Si los sanadores divinos existieran, serían los más inmisericordios hombres, porque deberían estar en todos los hospitales, ¿sí o no? Tocando todos los enfermos que están en todas las camas, en todos los cubículos, para que sanaran. Porque los sanadores divinos del Nuevo Testamento, enfermo que tocaban, enfermo que sanaba. Esa era la sanidad divina, no existe.
La sanidad existe por el poder y mediante la oración. Y hay que observar 4 cosas: que las enfermedades vienen, en primer lugar, por pecado en la vida de algunas personas. Pero no solo por pecado vienen las enfermedades, no se preocupe. Hay enfermedades que vienen como un ataque directo al cuerpo. Por eso me acordé de esto, por el caso de Job. Y hay enfermedades que vienen como una prueba. Y hay enfermedades que vienen solamente para glorificar a Dios. ¿Sabía eso? Y los que hablan de sanidad divina no mencionan esas cosas. Yo no puedo orar por una persona enferma con autoridad y decir: Señor, sánalo, en el nombre de Cristo te ruego que sanes en este momento. O como ellos dicen, reclamo tus promesas, sánalo, como dándole órdenes a Dios. Primero tengo que discernir y tengo que ayudarle al enfermo a discernir. Y algunos me lo preguntan: pastor, ¿por qué será que estoy enfermo? Yo no estoy para decirle por esto, absolutamente no. Pero les digo por qué causas pueden venir las enfermedades. Y las personas pueden orar a solas, meditar, examinarse y hablar con el Señor cuando tome la decisión y diga: es por esta razón que Dios permitió la enfermedad. ¿Quién era ese mensajero? Sin duda, un enviado del maligno para atacar el cuerpo de Pablo. ¿Cuál era el aguijón de la carne? Abran sus Biblias en Gálatas 4. Creo que ahí está la respuesta. Gálatas 4, por favor. Gálatas capítulo 4. Versículos 13 al 15, suavecito, clarito, fuerte, respetando todo signo de puntuación, por favor. No lean muy rápido para que se pueda entender, y no solo usted, sino los que lo oigan a su lado. Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 15. Despacio, por favor. ¿Qué dice? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos. El consenso de teólogos que he consultado al estudiar esta porción dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos, dicen que el aguijón de la carne de Pablo lo adquirió la ocasión aquella en el camino a Damasco, cuando se encontró con Cristo, y la luz de la gloria de Cristo, que superaba la luz del sol al mediodía, lo encegueció, lo dejó ciego durante 3 días. Y fue tan fuerte ese resplandor que de alguna forma hirió partes vitales de su físico. Y lo que se cree es que aunque vino Ananías para orar por él para que recobrara la vista, Dios no lo sanó al 100%, sino que, déjeme usar esta palabra, lo dejó lisiado en cierta forma, para que eventualmente se le manifestara un problema que algunos han llamado oftalmía, es decir, que a Pablo experimentaba hinchazón en sus ojos, como que estos se le querían desbordar de sus cuencas y que se le ponían rojos y eran molestias terribles, y así llegó a Galacia. Y así enfermo de los ojos les predicó la palabra de Dios. No lean,
Pues vosotros sabéis, le está hablando a los Gálatas, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba, la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Y miren esto, porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El aguijón en la carne. Pero vea el 6, capítulo 6, de mismo Gálatas, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Quién de ustedes me quiere dar el nombre del escribiente de Pablo que le escribía las cartas y que las mandaba o las llevaba? La verdad es que fueron dos entonces. Tercio, dice, creo que fue Tercio pero creo que Tercio escribió la de Juan, ¿no? Bueno, momentáneamente me olvido, pero Tíquico era uno de los secretarios de Pablo y frecuentemente a Pablo le escribían, él dictaba las cartas, se las escribían y luego las enviaban. Pero aquí dice, en el 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Si usted no pudiera ver bien, si usted viera borroso, ¿qué tendría que hacer para escribir y cerciorarse de que está escribiendo lo correcto? Escribir con letras grandotas, aunque fuera poco lo que usted escribiera. Solo imagínese la situación física en la que se encontraba Pablo cuando se le presentaba este problema en sus ojos, este aguijón en la carne, y estaba además de eso preso en la cárcel, en la humedad, en lugares insalubres, esa es la palabra que buscaba, totalmente insalubres. Imagínese usted cómo en esos lugares toda enfermedad se agrava, se pronuncia más. Tenemos que entender el contexto, tenemos que saber por qué está diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Qué prueba, qué dificultad. Pero tengo buenas noticias. No fue el Pablo que se quejó, no fue el Pablo que reprochó, no fue el Pablo, aunque sí sin duda lloró, aunque sin duda pasó momentos de desesperación humana, y la prueba que estés teniendo en este día, la que sea, si es una prueba económica, si es una prueba moral, si es una prueba familiar, si es una prueba matrimonial, si es una prueba física de tu propio cuerpo, tal vez a veces te desespera, pero te digo una cosa, no te desesperes al grado, déjame redundar mucho, de la grande desesperación, porque Dios promete estar contigo. Digan este texto conmigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Cuántos de ustedes hasta ahora no se saben de memoria ese texto? No se preocupe, nada más quiero saber, ¿cuántos no se lo saben de memoria? Gracias. Ahora vamos a repetirlo los que lo podemos decir otra vez para que ellos lo escuchen. Me gustaría que lo escuchen. Los que no lo tienen de memoria todavía. ¿Qué dice? No temas porque yo estoy... Bueno, perdón. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién? A Isaías. ¿Y a través de Isaías a quién? En aquel tiempo, al pueblo hebreo. Ahora sí, Dios hablando. Todos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y aunque no lo creas, esa promesa es para ti. Esa promesa es para ti. Algunos nos critican y dicen que en lugar de buscar promesas deberíamos buscar mandamientos. Yo digo que las dos cosas son necesarias. Busquemos mandamientos para hacer, pero busquemos las promesas de Dios,
porque en tiempos de prueba las promesas de Dios te fortalecen. ¿No estás pasando por ninguna prueba hoy? Bendito sea Dios. Pero prepárate. Nunca desees que nadie tenga una prueba dura, pero seamos realistas y algún día la tendremos. Yo no sé qué vendrá a mi vida los próximos 10 años si los vivo. No sé qué vendrá a mi vida. ¿Tú lo sabes? Puede venir alguna prueba como nunca has tenido. ¿Te estás preparando? ¿Estás leyendo estas cosas? ¿Estás agarrándote de porciones como estas a donde vamos a entrar para cerrar? A veces nos quedamos oyendo un tema y decimos, eso no tiene nada que ver conmigo. Como cuando vamos en un vuelo Bogotá-Santiago de Chile, 4 horas 45 minutos de vuelo sin parar. Bueno, ¿dónde pararías? 4 horas 45 minutos, Bogotá, Colombia a Santiago de Chile. Todo va bien, ni se siente, puedes escribir lo que en un autobús no se puede hacer. Puedes escribir, yo he hecho sermones allá arriba, a 10,000 metros. Ahí vas escribiendo, tomando tu cafecito chiapaneco, con tu guisado de chicharrón. No, eso sí no hay, lástima. Vas comiendo. Y cuando ya cuando llegas a tu escala, cuando llegaste a Bogotá, de México a Bogotá, antes de ir a Santiago, cuando otra vez despega el avión, te dan instrucciones. O antes de te dan instrucciones. ¿Y qué te dicen? Si entráramos en una zona de turbulencia, se desprenderían las mascarillas de oxígeno. Volteas a ver a toda la gente. ¿Y qué está haciendo toda la gente? Las pobres sobrecargo ahí, haciendo todo, mirando a todos. A mí no me gustaría predicar esta mañana y que el 90% estuviera escribiendo todo el tiempo y mirando para allá o mirando su reloj. No me gustaría. Y todos lo he hecho, he volteado a ver y ¿saben? Casi nadie le pone atención. Pero en el momento que sucediera eso, hay unos folletos allí. Te aseguro que la gente rápidamente lo sacaría y se pondría a ver qué se hace en esos momentos. Porque es en el momento yo ya lo pasé, yo ya pasé turbulencias que me dijo uno de mis hermanos piloto aquí en la congregación que pudieron haber sido caídas de hasta 500 metros. Y te digo, aunque yo no soy este hombre de hace 14 años y no fui al tercer cielo, mi alma se quedó 1 kilómetro arriba y bajó rapidito a mí. Pero caídas, no te deseo nunca un vuelo así, de Bogotá, de precisamente Santiago de Chile a Bogotá. Y de pronto se paraba el avión, todo el café se derramaba, los platos se caían, los tenedores, todo lo de plástico ahí. Y fue tremendo. Junto a mí iba un médico chileno, lo supe después, se ponía verde, se ponía azul, se ponía rojo, yo solo amarillo. Yo venía citando algunos textos y esperando que la turbulencia parara. Pero cuando estás en lo difícil es cuando te acuerdas de lo que necesitas. Por eso ahorita pon atención a lo que viene. Y lo que viene es la petición. Capítulo 12, versículo 8. Y ahí prácticamente vamos cerrando. Segunda a los Corintios 12, versículo 8. Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice, hermanos? Cuando acaba de hablar del aguijón en la carne, que lo visita con cierta frecuencia, que lo pone en cama, que lo incapacita para ver si fue lo que estamos diciendo, que le duele, que no le permite tener una visión, que no está cómodo, que tiene dolores agudos en esta parte de su cuerpo. Él dice, fíjense lo que dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Se da cuenta de una cosa? Si yo fuera el que dijera eso, ¿saben lo que tendría que decir yo? 100 veces
he rogado que lo quite de mí. ¿Cuántas dijo él? ¿Saben qué me dice eso? Que Pablo era un hombre de oración y que petición que hacía, petición que se le contestaba. Y se asombra de que esta vez va la tercera vez que ha pedido y no ha sanado. Qué impresión, mis respetos para Pablo. Así debería haber sido su fe. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la triple respuesta? Versículo 9, con toda la fuerza. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Atención, y me ha dicho, hermanos, cuando tú oras, Dios siempre dice. Cuando tú oras, Dios siempre dice algo, ¿sí o no? Y me ha dicho, 2 puntos, y luego escribe la respuesta textual de Dios. ¿Cuál fue? Bástate mi gracia. Está más larga, pero hasta ahí. Bástate mi gracia. Pero lo que quiero que vean es, me ha dicho, siempre que tú ores, Dios te va a decir sí, a veces. Te va a decir no, a veces. Y te va a decir, espérate, a veces. No siempre quieras que Dios te diga sí. ¿Les ha pasado eso con sus hijos? Le pide su hijo un permiso, usted le dice sí. ¿Cuál es su reacción? Gracias mami, gracias papi, y vámonos. Y le da su dinerito. Le vuelve a pedir otro permiso y usted le dice que sí. ¿Qué dice? Gracias otra vez, y se va contento. Y otra vez, sí, sí, sí. El día que usted le dice no, le dice gracias mami. Cara de caballo, buchaca de billar. Yo no entiendo. A ver, jóvenes, yo no entiendo. Es que todo lo que le pida a su papá se lo tiene que dar. Cuando tú seas papá, todo lo que tus hijos te pidan te tienen que dar. Hermanos, a veces es sabio poder decir, hoy no. Aún en lo bueno, hoy no. Hoy no podemos ir a divertirnos. Hoy no puedes ir al estadio. Además, juegan tan mal. Hoy no podrás hacer esto. Y disciplínate para decirle, ok, está bien. Qué hermoso cuando los hijos responden así. A lo mejor hasta te arrepientes y dices, ándale, mejor sí ve, porque te alegró tanto su respuesta. Pruébale, chanza. 3 veces le he rogado que lo quite de mí. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Otra vez? ¿Más fuerte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bástate mi fe. ¿Por qué no? Bástate mi misericordia. ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué no? Bástate mi poder. Bástate. Grábate esto. Grábate esto. La gracia es la fuente de todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué estás vivo hoy? Por la gracia de Dios. ¿Por qué amaneciste hoy? Por la gracia. ¿Por qué tienes una casita donde esconderte de la lluvia y del viento y del polvo? Por la gracia de Dios. ¿Por qué tienes una compañera fiel? ¿Por qué tienes un varón leal a tu lado? Por la gracia. ¿Por qué tienes ese o esos hijos que Dios te ha dado? Por la gracia de Dios. No son perfectos. Ahí van. Pero es por la gracia de Dios. Porque métete la mano a la bolsa, ahorita no, a la hora de las ofrendas sí. Y verás que hay algo allí. Hay algo. Hay algo. Poquito, pero hay. Esto me alcanza para 1 kilo de tortillas y algo de chiles en vinagre de los grandes. ¿Cómo se llama? Jalapeño. En un tiempo de escasez en Puebla, mi esposa y yo tuvimos que comer 3 veces eso. Qué rico, ¿sí o no, China? Hoy no está China. Qué rico. En la tienda llamada La Roca de la esquina, por mala administración, cuando empezamos nuestro ministerio, nuestro salario también era muy bajo. Y un día no teníamos más que para medio kilo de tortillas y 4 chilotes de esos que vienen en un vitrolero. Pero se los recomiendo, de vez en cuando entrenen, son rajaditos así, poquita sal, 2 tortillas porque hacen más cuerpo.
Qué sabroso. No les digo que voy a comer eso todos los días, pero en aquellos tiempos fue una bendición comer eso, por lo menos un día. Y otro día de escasez, le dije, vamos a ir a visitar a la hermana Malenita. Ella siempre ofrece de comer. Y a las 2:30 le hicimos una visita pastoral. Malenita Espinosa está con el Señor y nos dio de comer rico. Después las cosas se compusieron y fue un aviso de que deberíamos administrar con más cuidado, porque esa fue mala administración. Pero saben, todo lo que tenemos, hasta ese chile, fue y es por la gracia de Dios. Bástate mi gracia. Eso es en cuanto a la petición. Y me adelanté, quiero que lo sepan, porque la solución es el quinto punto por los que lo están esperando, y es 12:9. 12:9 la solución. Aquí cierro. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Lean lo que sigue. Otra vez, todo el texto, y ahí vamos a terminar. Último texto que se va a leer, todos juntos. Bástate, perdón, versículo 9, me equivoqué. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El 10 también, todos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. A ver, cuando soy débil, les quiero explicar esos dos textos. Puede cerrar su Biblia. Ya no abriremos. Pero quiero cerrar con esto. He dejado claro muchas veces, mano izquierda, por favor, y mi mano derecha. He dejado claro muchas veces, y una vez más, que si yo intentara rascarle los talones a Pablo, no llego ni a su piel para rascárselos. Y si se los rascara, como se dice, sería un privilegio para mí, pero no llego ni a rascárselos. De la magnitud del ministerio de Pablo, créanme, les soy sincero, no es falsa humildad. Sin embargo, déjenme contarles dos incidentes donde cuando soy débil, entonces soy fuerte, para que podamos entender mejor este texto. Porque dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tocas fondo, cuando Dios permite que toques fondo, es para que su poder se glorifique. Tengo una testigo aquí a 6 metros, que en la campaña a la que fuimos a Ciudad Mante, Tamaulipas, una campaña bien preparada por la iglesia, eso fue en el mes de febrero, íbamos manejando, de aquí hasta allá son 7 horas, 7:30 si te dejas, íbamos con un poco de demora, solo desayunamos, eran casi las 6 de la tarde, estábamos entrando a la ciudad, 5:30, el culto, no es cierto, el culto iba a ser a las 6 por los peligros. Empezaban el culto a las 6, íbamos entrando a las 5 de la tarde a Ciudad Mante, donde las cosas todavía están feas. Íbamos entrando a las 5 de la tarde, no habíamos tomado alimentos sino desde las 9 de la mañana. Y yo no iba preparado, iba con jeans, iba con camisa manga corta, me fui planchado y ya uno llega arrugado. Digo, no de acá, sino de la ropa. Arrugado siempre anda uno. Entonces, sudado no, transpirado no, porque llevábamos airecito, tengo que ser sincero, pero eso ayudaba un poco, pero el viaje es viaje. Entonces digo, ¿qué hago? Me tomo 1 hora para ir a la casa donde nos toca ir, ya sabíamos dónde nos íbamos a hospedar. Me tomo esa hora, llego tarde a la predicación, cuando ya se está diciendo, ahora tenemos el mensaje, y ya llego al púlpito sin estar ambientado, sin saludar a los hermanos. O dije, predico así como voy. Y los dos decíamos, no, con jeans, sucio, arrugado de un viaje, de una jornada de un día, la camisa ni para corbata. Pero entonces, ¿qué será mejor? ¿Llegar tarde o pedir perdón? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Y dije en mi corazón, ¿sabes qué, Elda?
Ella me dejó la decisión, primera vez que me la deja. Y yo dije, vámonos así. Le voy a explicar a los hermanos cuando me den el tiempo que me disculpen y les voy a decir de todo corazón que yo quería mejor estar con todos ellos desde el principio y sentirme más a gusto estando en toda la reunión. Y lo hice así, pero tenía yo pena. Me paré con jeans, me paré con camisa manga corta, todos, el que dirigió estaba trajeadito, había aire acondicionado adentro, la rondalla que cantó estaba del uno, todo. Yo tenía pena, hasta que me paré pedí disculpas. Pero escuchen esto, escuchen esto. Esa fue la noche de más fruto. El altar, Dios lo llenó de almas. Así la fila de grande. Y yo recordé esto. No es por tu corbata, no es por tu traje, no es por tu voz, no es por tu oratoria, es por el poder de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nos reuníamos allá, en el cuadro, allá en el otro edificio, allá, ustedes no lo sabían, pero hubo un domingo en que prediqué sobre el hijo pródigo. Esa noche dormí hora y media por pedazos, porque tenía una infección intestinal. Pero me tocaba predicar y yo no quise molestar a ninguno de los otros pastores, hablándoles desde 20 minutos antes de la predicación que se prepararan. Y yo dije, creo que voy a estar bien, creo que voy a estar bien. Ustedes saben todo lo que significa ese cuadro, dolor, sí, terrible, terrible. Es de esos momentos donde tú dices, Dios, aquí no, ayúdame, que no me pase eso aquí. Cuando me dieron la predicación, tenía yo un momento de quietud total. Prediqué, me olvidé, me emocioné, terminé después de una hora, pude hacerlo, me sentí muy bien. Y cuando hicimos la invitación, igual, todas las almas estaban bajo los pies de Cristo. Y les quiero recordar qué texto vino a mi mente. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Estás pasando por problemas hoy? Eres fuerte hoy, porque tienes hoy la oportunidad de depender del Señor y de decirle, yo no puedo, tú sí. Yo soy débil, tú eres fuerte. Yo soy flaco, tú eres potente, Señor. Hazlo en mi vida, resuelve mis problemas. Te lo entrego en tus manos y ayúdame a decir, a creer, bástate mi gracia. Puestos en pie, por favor. Inclinemos nuestros rostros un momentito, por favor. Dije al principio, hermanos, que yo no sé cómo vino cada uno. Nuestro dicho muy popular, caras vemos, corazones no sabemos. Ponemos una sonrisa en la faz de nuestro rostro y no es una sonrisa hipócrita, es una sonrisa de esfuerzo que brota desde adentro por decir, no quiero que se preocupen los demás de lo que me está pasando. Por eso, solo Dios sabe lo que hay a tu alrededor hoy. Solo Dios sabe cómo sigue la migraña de Elizabeth. Solo Dios sabe cómo sigue la tuya. Solo Dios sabe cómo va ese problema de cáncer. Solo Dios sabe cómo va esa amenaza de ruptura en tu matrimonio. Ojalá que no la haya. Solo Dios sabe cómo va esa hija o ese hijo con el que tienes tantos problemas y que no se sujeta a ustedes. Solo Dios sabe cómo van esas crisis económicas, esas pérdidas, esas derrotas, esa escasez. Solo Dios sabe cómo va tu diabetes y la lata que te está dando. Viniste con algún dolor físico hoy, tal vez. Viniste con tristeza, tal vez. Pero quiero que recuerdes dos cosas. La primera es la mejor. Dice Dios, bástate mi gracia.
que mi gracia te baste, por decirlo al contrario, que mi gracia te baste o baste para ti. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque así se manifestará el poder de Dios en mi vida. Yo quiero dar oportunidad en este momento para dos decisiones, dos clases de decisiones. Voy a poner la más importante primero y luego otra que no es menos importante, pero la primera es prioritaria. Habrá entre nosotros algún corazón sincero de los que nos visiten por primera, segunda o tercera o cuarta vez a una reunión aquí, y que en alguna partecita de este tema Dios tocó tu corazón, y que tal vez tú misma estás pasando por alguna gran dificultad, o tu familia en este día, y te das cuenta de cuánto necesitas la gracia salvadora de Cristo, el perdón de Cristo, la transformación de Cristo, el poder de Él, el que le habló a Pablo diciendo: bástate mi gracia. Y te das cuenta de eso. Es más, lo sentiste durante el tema, lo sentiste en tu corazón durante la lectura completa que hicimos de la porción. Y tienes en tu corazón el deseo de que Cristo sea hoy tu Salvador, tu amigo, tu perdonador, tu redentor. Irte a tu casa con la seguridad de que Cristo te salva hoy y que Cristo morará en ti para siempre hoy, si tú le abres la puerta de ese corazón. Y para abrírsela solo necesitas humildad, reconocer, no hablar nada, no decir nada, no confesar ningún pecado a nadie, sencillamente en tu corazón decirle: Señor, yo te necesito como mi Salvador. Yo te quiero dar la oportunidad porque quiero orar por ti. Si tú estás aquí con ese anhelo y si has comprendido lo suficiente de este tema y dices: pastor, entendí bastante de lo que hablaste, yo necesito a Cristo primeramente en mi corazón como mi Salvador. Nunca lo he aceptado así, con la fe que hoy quiero aceptarlo. Quiero que Él me salve, quiero que Él more en mí, y de paso, sin duda, Él tomará mis pruebas en su mano. Pero lo principal es que Él venga a mi corazón. Si hay una, dos o más personas que lo quieran hacer, yo le animo a que no se detenga, a que no tenga temor. Salga de su lugar, con confianza y con valor y con decisión fuerte. Venga aquí adelante, aquí donde está un servidor. Quiero orar por ustedes en grupo, los que vengan. No le voy a preguntar nada del tema, no va a hablar, ni siquiera va a dar su nombre. Solamente quiero saber si hay uno, dos o más corazones que digan: le abro a Cristo mi corazón. Adelante, con todo, con cuidado.